La presencia del Espíritu de Dios va a ser tan fuerte, no solamente en la iglesia, pero en tu casa, en tu vida, que usted va a decir, wow, qué lindo, qué hermoso es vivir de esta manera. The presence of God is going to be so strong, not only in the church, but in your homes and in your lives, that you're going to think, wow, this is incredible. Cuando yo veo la Biblia, When I see the Bible, yo veo, por ejemplo, los discípulos como ellos manejaban en una manera, al principio, en Hechos capítulo 1, I see how the disciples were conducted in Acts chapter 1. Acts chapter 1. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús muere, We see, for example, when Jesus dies, vemos que los discípulos se quedaron un poco desesperados, sin saber lo que hacía. we see that the disciples were a little bit lost, a little bit confused. Ellos no sabían qué tenían que hacer o qué iban a hacer. They didn't know what they needed to do or what they were going to do. Vemos que cuando Jesús se presenta para ellos, We see that when Jesus presents himself to them, Jesús continúa dando algunas instrucciones a través del Espíritu Santo. Jesus continues to give them instructions through the Holy Spirit. Jesús da algunas cosas que ellos tenían que hacer o la gran comisión, lo que ellos deberían hacer. He gives them the Great Commission and tells them things that they need to do. Ahora yo imagino ustedes escuchando cosas así como, bueno, ustedes tienen que ir y predicar el Evangelio en todas las naciones. And now I imagine you hearing someone tell you that you need to go and preach the gospel to all of the nations. Pero ellos estaban escuchando esto de una manera como que no estamos preparados. And they were hearing this and they were thinking, well, we're not ready. ¿Por qué? Porque después que Jesús murió en la cruz del Calvario, como hablé, ellos estaban perdidos. Why? Because after Jesus died on the cross, they were lost. They didn't have direction. Ellos estaban temerosos, They were afraid. se escondían, They hid. ellos estaban inseguros. They were insecure. Ellos, la única cosa que pensaba ya era en la segunda venida. Jesús acababa de ir con el Padre, pero ya estaban pensando cuando Jesús iba a regresar. Jesus had just gone up again to the Father, and they were just thinking about when Jesus was going to come back. Ellos estaban solamente teniendo reuniones exclusivas entre ellos mismos. They were only having meetings, exclusive meetings within themselves, Es solamente para nosotros acá. only for us. Todo lo que estoy hablando, por ejemplo, está descrito en Hechos capítulo 1. Everything that I'm saying is written in Acts chapter 1. Vemos ellos, Jesús dando instrucciones para ellos, hablando sobre el reino de Dios. We see Jesus giving them instruction, talking about the kingdom of God, Y ellos preguntando, pero Señor, ¿cuándo va a ser su venida? and they ask, but Lord, when are you coming back? Estaban preocupados, ¿cuándo Jesús va a venir? They were worried about when Jesus would come back. Estaban temerosos, no vamos a reunir solamente nosotros acá. They were fearful, and they said, no, let's just keep to ourselves. Inseguros, ¿qué va a ser de nuestra vida a partir de ahora? Insecure, what's going to happen to us from now on? Grupos exclusivos, solamente nosotros. Exclusive groups, only us. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba moviendo en la vida de ellos. Because the Holy Spirit still wasn't moving in their lives. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre la vida de cada uno de ellos. The Holy Spirit had not yet come over the lives of each one of them. Quiero que ustedes entiendan una cosa acá. I want you guys to understand something here. Cuando queremos caminar con nuestras propias fuerzas, When we want to walk with our own strengths, muchas veces, como hablé, empezamos a estar temerosos, inseguros. many times, as I said, we begin to be insecure. Pensamos en solamente nuestro grupo. We think only about those around us. Somos exclusivos. We're exclusive. Pensamos cuando Jesús va a regresar. Bueno, yo tengo que preparar, yo tengo que pensar cuando Jesús va a regresar. We think, well, when is Jesus coming back? I need to prepare myself so that when he's coming, I'll be ready. Pero vemos algo drástico sucediendo en la vida de sus discípulos. But then we see something drastic happen in the lives of these disciples. Cuando en Hechos capítulo 2, versículo 1, 2, 3, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de ellos, In Acts chapter 2, when the Holy Spirit comes over them, ya empieza a ser todo diferente. everything begins to be different. Todo cambia. Everything changes. Porque ya no son más sus fuerzas. Because it's not their strengths anymore. Todo cambia en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo viene.
Everything changes in our lives when the Holy Spirit comes. Nuestro devocional vas a cambiar. Our devotional will change. La manera que yo oro cambia. The way that I pray will change. La manera que yo adoro cambia. The way that I worship will La change. manera que yo leo la Biblia The cambia. way that I read the Bible La will manera change. que yo veo las personas cambian. The way that I see people will change. Porque cuando yo quiero hacer con mis fuerzas, Because when I want to do it for my own, with yo my oro own por strengths, 5 minutos. I do it for 5 minutes, Y a lo mejor ya estoy cansado, ya no sé en qué orar. and then I get tired and I don't know what to pray about anymore. Porque muchas veces ya no es una oración, es una reza, es algo repetitivo. Because most times it's not a prayer, it's something repetitive. It's Yo a leo chant. la Biblia y me canso y ya veo así, wow, yo no entiendo nada que está escrito acá. I open the Bible and get tired because I say, wow, I don't understand anything that's written here. Yo voy a adorar y como canto las canciones, pero solamente canto. I go to worship and I just sing. Are you with me? ¿Están aquí conmigo? Cuando queremos hacer las cosas con nuestra carne, When we want to do things with our flesh, no podemos hacer muchos, no podemos hacer mucho. we can't do much. Nos cansamos rápido. We tire quickly. El servicio parece que es aburrido. The service seems boring. Mi devocional es aburrido. My devotional seems boring. Servir a Cristo parece ser aburrido. To serve Christ seems boring. ¿Por qué? Porque estoy inseguro. Why? Because I'm insecure. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de ellos, But when the Holy Spirit came over their lives, como hablé, todo cambió. as I said, everything changed. Ya no eran más inseguros, pero sí tenían mucha seguridad. They were no longer insecure, but they were very secure. Ya no eran más temerosos, pero estaban audaciosos, ya eran valientes. They were not fearful anymore, but they were audacious, valiant. Ya no estaban más pensando en la segunda venida de Jesús, pero ellos ya estaban ahora hablando de Jesús. They were no longer worrying about the second coming of Christ. They were speaking about Christ. Ellos ya no estaban pensando en hacer sus reuniones exclusivas con sus grupos exclusivos, pero ahora eran reuniones abiertas. They were no longer thinking about doing their exclusive meetings with their groups of people, but now they were open meetings. Vemos que ellos ahora se levantan, ahora con seguridad, y empieza a predicar a aquellas personas, empieza a hablar de Jesús para aquellas personas. We see that they rise up with security and start to preach to these people. Ya la predicación ya era diferente, no era una predicación solamente con palabras. The preaching was no longer the same. It was no longer a preaching with just words. Ya no era algo que tenía que estar insistiendo a las personas o hablando a las personas lo que tenían que hacer. It wasn't something that they had to keep insisting with the people or telling them what to do. No era que tenía que estar hablando, ustedes están mal, o tienen que arrepentirse, o tienen que hacer de esta manera o de esta manera. They weren't saying, you guys are bad, you have to repent, and you have to do things this way and that way. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de ellos, When the Holy Spirit came over their la lives, palabra que ellos hablaban ya era diferente, tenía una autoridad, algo era diferente. the words that they would cast were different. There was an authority in there. Y cuando ellos terminaron de hablar, habla que las personas estaban cortadas en el espíritu y en el corazón diciendo, ¿qué tenemos que hacer? And after they were done speaking, it says that the people were truly touched, deeply touched in their spirit, and they said, what can we do? ¿Por qué? Porque tocó el corazón, no tocó solamente la mente. Because it touched their heart, not only their mind. Cuando tenemos o cuando caminamos con el Espíritu de Dios, When we walk with the Spirit of God, ya es diferente, no es algo mecánico, it's different. It's not something mechanic. no es algo que es aquí de la mente, It's not something cerebral, pero es aquí del corazón. but it's from the heart. Empieza a penetrar el corazón de cada persona. It begins to penetrate in the heart of each El person. worship, la adoración empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque sale del corazón, no es mecánico. The worship begins to be different because it flows from the heart. It's not mechanical. La oración ya no es una oración repetitiva, ya no es una reza, pero sí una oración que sale del corazón. The prayer is no longer repetitive, something that you just chant. It's something that comes from your heart. Pero es algo que nosotros tenemos ahora que decir o que escoger. ¿Qué queremos vivir? ¿Queremos vivir antes o después? But that's Como something, ellos. that's something that we have to choose. How do we want to live? Do we want to live like them before or like them after? Viviendo
caminando con nuestras propias fuerzas en la carne o caminando en el Espíritu de Dios. Walking with our own strengths in the flesh or walking with the Spirit of God. En Gálatas capítulo 5, In Galatians chapter 5, versículo 16, verse 16, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Digo pues, el apóstol Pablo hablando, Apostle Paul is speaking. él le habla a la iglesia de Gálatas He speaks to the Galatian y church. dice, ¿sabes qué? Andar, caminar, vivir, walk in the Spirit. Caminar en el Espíritu. Walk in the Spirit. Y no cumpliréis el deseo de la carne. And don't do the desires of your flesh. Tenemos que caminar con el deseo del Espíritu, caminar juntamente con el Espíritu. We need to walk jointly with the Spirit. Y esto fue lo que pasó en la vida de los apóstoles. And this is what happened in the lives of the apostles. Esto fue lo que pasó con la vida de los discípulos. This is what happened in the lives of the disciples. Ellos estaban caminando por sus carnes por un tiempo, con su carne. They were walking with their flesh for a while. Pero ahora ellos empiezan a caminar con el Espíritu. But now they begin to walk with the Spirit. ¿Están conmigo? Are you with us? ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo acá? Are you understanding what's being Nosotros said? como iglesia, nosotros podemos estar caminando. Ustedes como persona, Us as a church, we can be walking. You as a person, ustedes pueden estar caminando you can be walking con sus propias fuerzas en su carne. with your own strengths in your flesh. O puede decir, no, yo quiero caminar Or con you, el Espíritu. or you can say, no, I want to walk with the Spirit. Cuando tú deseas caminar con el Espíritu, When you desire to walk with the Spirit, todo cambia. everything changes. Tu alrededor cambia. Everything around you changes. Todo empieza a cambiar. Everything changes. Y es esto que Dios está buscando en esta iglesia. And that's what God is seeking in this church. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. And that's what God is seeking within Una us. iglesia poderosa, una iglesia que camina realmente bajo las instrucciones del Espíritu Santo. A powerful church, a church that walks under the Holy Spirit. ¿Cómo vamos a caminar? How are we going to walk? ¿Vamos a caminar o vivir en el Espíritu o en la carne? Are we going to walk and live in the Spirit or in the flesh? Mira para la persona que está a la par tuya Look at the person next to you y pregunta para ella, and ask them, ¿vas a vivir en Espíritu? are you going to live in the Spirit? ¿Vas a caminar con el Espíritu Are you going to walk with the Spirit? o vas a caminar en la carne? Or are you going to walk with the flesh? Claro que todos acá muy espirituales, a lo mejor algunos contestaron, voy a caminar en el Espíritu. Of course, we're all very spiritual, and most of us hopefully responded, we want to walk with the Spirit. A lo mejor algunos no contestaron nada, solamente hicieron así. Maybe some of you didn't say anything, you just nodded your head. Pero la idea aquí es realmente buscar la presencia de Dios y decir, Espíritu de Dios, yo quiero caminar contigo. But the idea is to truly seek the presence of God and say, Holy Spirit, I want to walk with you. Vemos la diferencia ahora en la vida de sus discípulos que estaban tan temerosos, queriendo estar escondidos. We see the difference between these disciples who were so afraid and hiding, Ahora saliendo en las calles y predicando y anunciando a Jesucristo. now going out to the streets and preaching and announcing Jesus Christ. Ahora vemos Pedro, Juan, los discípulos caminando, indo a orar, pero también indo para predicar y hablar de Jesús. We see Peter and John, the disciples, walking, going to pray, but also going to speak of Jesus. En Hechos capítulo 3, In Acts chapter 3, versículo 1 y versículo 2, ustedes pueden me acompañar, Hechos capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. verse 1 and 2. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pare por aquí un momento. ¿Qué estaban haciendo los discípulos ahora? What were the disciples doing right now? Dice que ellos ahora salen para ir a orar. It says that they left to go out and pray. Antes ellos estaban orando solamente entre ellos, pero ahora ellos ya son más valientes y salen para ir a orar en el templo. Before they were only praying within their group, but now they're more valiant and they go out to pray in the temple. Ya no iban a orar solamente por una religiosidad de ir hacia el templo a orar, pero iban allá realmente para clamar, ver. La oración ya era diferente. They weren't just going to pray just because of religion or tradition. They were going to make a different prayer. Y habla que mientras ellos estaban caminando, And it says while they were walking, habla que un hombre era llevado a cada día. it says that a man was taken every day. Y ellos ponían este hombre que era cojo, que era enfermo, y ellos ponían en la puerta llamada Hermosa. And they would put this man who was paralyzed, had paralysis, at the door of the temple, that was called Hermosa. Y habla que este hombre pedía limosna todos los días en esta puerta. And it said that this man would beg every day at that door. Todos los días Every estaban day. allá He was there, pidiendo limosna. begging. Es algo muy importante sobre la limosna acá. There's something very important Si about ustedes no estuvieron acá, no participaron de las reuniones de miércoles, en la cual hablé sobre las cuatro tipos de dar. if you guys hadn't participated in the Wednesday meetings where we spoke about the 4 types of giving, Yo recomiendo que escuche después. Ya está en nuestras redes sociales, está en Facebook, pero también está en YouTube. Ustedes pueden accesar y ver los mensajes. I would suggest you guys go check it out. It's on our social media on Facebook and it's also on YouTube. Es muy importante que lo vean para que entiendan la importancia de la limosna. It's very important that you see so you understand the importance. Y los discípulos, Jesús, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a dar limosna al pueblo. And the disciples and Jesus, they were used to giving to beggars. Porque cuando damos limosna, tocamos el corazón de Dios. Because when we give, we touch the heart of God. Y ponían este hombre justamente allá, porque sabía que las personas iban a se compadecer y iban a dar una limosna. And they put this man strategically there because they knew that the people would feel compassion and give donations. Pero quiero que ustedes pongan atención aquí en algo muy importante. But I want you to pay attention to something very important. ¿Están poniendo atención? Are you paying attention? Mira la persona que está a la par tuya. Look at the person next to you Ya lo sé, ¿estás poniendo atención? and say, are you paying attention? ¿Sí está poniendo atención? Escuchen esto. Listen to this. ¿Cuántas veces How many times Jesús no pasó por esta puerta? did Jesus not pass through that door? Voy a repetir. ¿Cuántas veces Jesús no pasó por esta puerta y vio a este hombre enfermo, cojo en la puerta? How many times did Jesus pass through that door and see this infirm man over there? Y el hombre estaba ya todavía enfermo, no hubo un milagro, no hubo una sanidad, no hubo nada. And the man was sitting there ill and there wasn't any healing, there was nothing. Porque se está hablando que este hombre era llevado todos los días a la puerta. And because it says that this man was carried every day to the door. Y habla que Jesús iba al templo constantemente. And it says that Jesus was going to the temple constantly. Significa que Jesús pasó por este hombre varias veces. It means that Jesus passed by this man various times. Pero el hombre no había sido sanado. But the man was not healed. Pero ahora vemos que Juan y Pedro But now we see that John and Peter,
Ya no caminando en la carne, pero caminando con el Espíritu. no longer walking in the flesh, but walking in the Spirit. Dice que también está pasando por la misma puerta. They were also going through the same door. Y habla en el versículo 3. And it says in verse 3, Hechos capítulo 3, versículo 3. Acts chapter 3, verse 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Vemos que interesante aquí la historia, ¿no? We see such an interesting story. Porque aquí no vemos en ningún pasaje de la Biblia, vemos que Jesús, que él habló para Jesús que quería algo de Jesús. And no other passage in the Bible, or no passage of the Bible says he asked anything of Jesus. Pero habla que ahora cuando ellos miraron a Pedro, a Juan, o cuando este hombre miró a Pedro y Juan, él dijo, hey, me dé algo. But it says that when this man saw Peter and John, he said, hey, give me something. Y Jesús, y Juan y Pedro mirando a ellos, a él, And John and Peter looking at him, él ya como se quedó contento, voy a recibir algo. he probably got pretty happy and said, I'm going to get something. Hoy la mejor la limosna va a ser buena. Maybe today the donations are going to be good. La limosna hoy va a ser a la mejor unos 3 billetes de $100. Maybe I'll get $300. Who knows? Se quedó contento. He was happy. Y la historia dice, And the story says, versículo 6, verse 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hallelujah. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmó los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Hallelujah. Vemos que la vida del hombre ahora es diferente. We see that this man's life is completely different now. Vemos que la vida de los apóstoles es diferente. We see that the life of the apostles is ¿Cuál different. es la diferencia? What is the difference? Ahora ellos caminan con el Espíritu. Now they walked with the Spirit. ¿Y sabes qué, iglesia? And you know what, church? Hay personas que ustedes están pasando todos los días como este hombre que estaba allá en la puerta. There are people who you pass by every day like that man that was at the door. Y a lo mejor tú no ves nada, no sientes la diferencia. Las personas no ven la diferencia en nada. And maybe the people don't see any difference. You don't see a difference. A lo mejor las personas no están pidiendo limosna para ti. Maybe people aren't asking you for donations. Pero hay una necesidad dentro de ellos diciendo, me dé lo que ustedes tienen. But there's a necessity within them that says, give me what you have. Hay una necesidad en sus corazones, hay una necesidad en sus emociones, hay una necesidad en su casa, There's a need in their hearts and their emotions in their home. hay una necesidad en su cuerpo. A need in their body. Y muchas veces nosotros hemos también pasado por esas puertas, pasado y nada ha sucedido. And many times we go in and out of these doors and nothing happens. Pero es momento, iglesia, But it's time, church, de llegar a esas personas to go up to these people y también llevar esta luz, llevar esta vida que nosotros tenemos. and to bring that light and that life that we have. Pero nosotros no podemos hacer esto en la carne. But we can't do this in the flesh. Solamente podemos hacer esto caminando con el Espíritu. We can only do this walking in the Cuando Spirit. caminamos con el Espíritu, When we walk with the Spirit, podemos llegar a esas personas we can go up to these y people decir, ¿sabes qué? and say, you know Dios me what? está revelando. God is revealing to Tú me. estás teniendo este problema dentro de tu casa. You're having this problem Pero within your ¿sabes qué? home. Dios está veniendo ahora con la provisión. But you know what? God is Dios coming está with sanando tu provision. esposa. God is Dios healing está your sanando wife, tu esposo. healing your Dios husband, está sanando tu corazón. healing your Dios heart, está sanando su pasado. your past. Llegamos ahora con una otra perspectiva. We come now with a whole new No perspective. vamos a llegar solamente pensando que podemos dar algo natural, algo que es el dinero. We don't just come thinking we can give something natural, not just money. Pero llegamos ahora con vida, llegamos ahora dando el Espíritu. But now we come with life, giving the Spirit. Plata o oro no tenemos, Silver and gold we have not.
Pero lo que tenemos, But what we have, te damos. we give. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. walk. Ande. Camine. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Come on, church. Hallelujah. Es momento de nosotros despertar It's time for us to wake up y querer caminar en este mismo mover. and want to walk in this same movement. Es momento de empezar a caminar con el Espíritu. It's time to start to walk with the Spirit Y podemos a pensar, and to start to think ¿y por about qué Jesús no sanó a este hombre, siendo que Jesús pasó por tanto tiempo allá? why didn't Jesus heal this man if he passed by him so many times? ¿Por qué no sucedió nada? Why did nothing happen? ¿Sabes qué? You know what? Una vez más el versículo que yo hablo constantemente. Once again, the verse that I speak about constantly. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados según su propósito. All things cooperate for those who love God and are called by his purpose. Dios tiene el control de todas las cosas. God is in control of all things. Dios sabe de todas las cosas. God knows all Dios sabe things. lo que sucede, lo que va a suceder. He knows what's Dios happening, es what's going to omnipotente, es happen. omnipresente, es omnisciente. He's all powerful, all knowing, all present. Dios sabe de todas las cosas. God knows all things. A lo mejor muchos están desesperados ahora acá con lo que está sucediendo con el nuevo presidente, con las leyes que está poniendo. Maybe some of you are here desperate and worried about this new president and the new laws. ¿Sabes qué? No te preocupes. You know what? Don't worry. No te preocupes. Don't worry. Dios está en el control. God is in control. Y te hablo algo, te hablo aquí del púlpito. And I can say something from the pulpit. Este hombre allá fue puesto por Dios. That man was put by God. El presidente Trump está allá no porque el hombre quiso, no porque la media quiso, no porque las otras naciones quiso. Él está allá porque Dios lo puso allá. That man is in the president's office not because the men wanted him to, not because the media wanted him to, not because other nations wanted him to, but because God wanted to put him there. Entonces no tenemos que estar preocupados con lo que está sucediendo ahora. So we don't have to worry about what's going on. Voy a regresar aquí el mensaje, salí un poquito aquí, déjame regresar acá. Let's come back to the message. We got a little off topic. Todo va a suceder para nuestro bien. Everything is going to be Cuando conducive to our caminamos well. en el Espíritu, When we walk in the Spirit, entendemos que todo coopera para el bien, todo tiene un propósito. we understand that everything is conducive to our well-being and everything has a purpose. Jesús sabía que este hombre iba a ser sanado. Jesus knew this man was going to be healed. Jesús podría tener sanado a este hombre, Jesus could have healed this man, pero no lo sanó. but he didn't. ¿Por qué? Why? Hechos capítulo 4. Acts chapter 4. Nosotros vemos ahora los discípulos siendo interrogados por qué hicieron este milagro. And now we see the disciples being interrogated. Why did they perform this miracle? Ahora los discípulos están siendo cuestionados por qué hicieron bien a un hombre. And now the disciples are being questioned. Why did they do something good for a man? En Hechos capítulo 4, versículo 1, In Acts chapter 4, verse 1, empieza a decir, begins to say, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de esos, contando solo a los hombres, llegaban a unos 5,000. Mira lo que sucedió acá. look what happened here. Los que no hablaban a nadie ahora están ahí hablando de Jesús, hablando de la resurrección de Jesús. The people who spoke to no one were now here speaking of God, talking about Jesus. ¿Por qué? Porque todos miraron el milagro que había acabado de ser hecho. Why? Because everyone saw the miracle that was just performed. No tenía como nadie decir, no, algo sucedió acá. There's no way of doubting it. Y eso Something es lo que happened va here. a suceder en tu vida, iglesia. And that's what's going to happen in Cuando your church, ustedes in your caminan en el lives, church. Espíritu. When you walk with the Spirit.
el sobrenatural empieza a suceder. the supernatural Y starts las to happen. personas empiezan a querer también saber de tu fe. And people begin to ask and Y las want to know personas about dicen, your ¿qué faith. qué es lo que está sucediendo? What is happening? Entonces ahora ellos fueron allá, And so they went, bueno, los llevaron a la cárcel, they were taken to jail, pero hasta ahí ya más de 5,000 personas se habían sido salvas. but up to then already about 5,000 people, more than 5,000 people had been saved. Hechos capítulo 2 fueron 3,000, más de 3,000. Acts chapter 2, there were more than 3,000. Hechos capítulo 4 ya son más de 5,000. Acts chapter 4, there were more than 5,000. Porque estaban hablando que eran solamente los hombres que estaban siendo contados. Because only the men were counted. Lo que estoy hablando, mis amados, es que nosotros vamos a vivenciar en esta iglesia. What I'm saying is that we're going to live this in this church. Vamos a ver We're going to una see gran it. cantidad de personas llegando. A great quantity of people coming in. No porque yo predico bien, Not because we preach well, no porque yo soy bonito, not because he's handsome, gracias. No porque ustedes son bonitos, not because you guys are good looking, no porque ustedes predican bien, not because you preach well, porque caminamos con el Espíritu. but because we Y walk cuando with the Spirit. caminamos con el Espíritu, And when we walk with the Spirit, milagros empiezan a suceder. miracles begin to Cosas happen. sobrenaturales empiezan a suceder. Supernatural things Y begin las to happen. personas van a ver esto. And people begin to see that. Y aquí continúa diciendo el versículo 5. And verse 5 continues. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Y preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Miren acá, Look at this here. Jesús permitió a aquel hombre continuar enfermo porque sabía que Juan y Pedro iban a pasar por allá. Jesus permitted that man to continue being ill because he knew that John and Peter were going to pass through there. Y él sabía que Juan y Pedro caminando con el Espíritu, este hombre iba a ser sanado. And he knew that John and Peter walking with the Spirit, this man was going to be healed. Y por causa de esta sanidad, miles de personas vinieron ahora a Cristo, entendieron la fe en Cristo. And because of this healing, thousands of people came to Christ. Ahora no solamente esto, But not only that, ahora los gobernantes, now the governors, los maestros de la ley, the teachers of the las law, personas más importantes de aquel tiempo, the most important people of the time también querían saber lo que estaba sucediendo. were wanting to know what happened. A lo mejor no querían saber de una manera positiva, pero querían saber qué sucedió acá. Maybe they didn't want to know in a positive way, but they did want to know what Cuando happened ustedes here. empiezan a caminar en el Espíritu, When you start to walk in the Spirit, su jefe, las personas que tú caminas en el mundo empresarial, donde tú llegas, las personas van a querer saber qué es, cómo haces, qué poder, qué es lo que ustedes tienen. your boss, the people above you, the people around you, when you enter a place, they're going to want to know, what is this? What power is this? Ellos preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron With esto? what power and in whose name did you do this? Y el versículo 8 dice, And verse 8 says, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Hallelujah. Mira qué tremendo, mis amados. La palabra se pone viva.
Se pone, es vida la palabra de Dios. See how tremendous it is. The word it comes to life. Yo no terminé de leer el pasaje y ustedes ya estaban acá entrando en el pasaje. We didn't even finish reading the passage and we were already entering into ¿Por the qué? passage. Porque la palabra es vida. Cuando caminamos en el Espíritu todo es diferente. Why? Because the word is life. When we walk in the Spirit, everything is different. Pero vemos que habla en el versículo así, que Pedro, lleno del Espíritu. And we see that in the verse it says, Peter, full of the Spirit. No habla que cuando Pedro fue a hablar con esos gobernantes, que le quiso hablar como de una manera intelectual. It doesn't say that when he spoke to those governors and the people of high society that he wanted to speak in an intelligent or intellectual way. Él no quiso se presumir lo que él sabía, lo que él no sabía hacer. He didn't want to be presumptuous. Habla que Pedro, lleno del Espíritu Santo, It says Peter, full of the Holy Spirit, empieza a contestar a estos hombres. begins to respond to these men. Tenemos que ser llenos, tenemos que caminar en el Espíritu. We need to be full. We need to walk in the Spirit. ¿Cómo ser lleno? How do we become full? ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Full of the Spirit. Pregunta para mí, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Ask, how to be full of the Spirit? No me está. Ustedes ahí que están me viendo por la casa me preguntan, por favor, ¿por Those qué who no are me están out there, please preguntando ask. acá? Ser lleno del Espíritu es apropiado por la fe. To be full of the Spirit is appropriated by faith. Pongan atención lo que voy a decir. Pay attention to what we're going to say. No es solamente una emoción. It's not just emotion. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo, es caminar bajo una emoción. Many people believe that to walk with the Holy Spirit or in the Holy Spirit is to walk with an emotion. Ay, yo tengo que sentir un... I have to feel Algo. a little twitch here and there. Imagínate tú delante del gobernante Imagine yourself in front of a governor y vas a hablar. and you're going to speak. Y si vas a hablar como muchos de nosotros pensamos que es para estar lleno del Espíritu Santo, tenemos que estar temblando o algo así. And if No estoy hablando que es malo, voy a explicar esto bien. it's how we most of the time think people are filled with the Spirit, we're going to be shaking. Imagínate tú delante del gobernante ahora, Imagine yourself in front of the governor, lleno del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, pero de la manera que nosotros creemos que es la emoción. and in the way that we all believe is the emotion, Y empezamos así. and we start to break it down. Van a pensar que está teniendo We're gonna epilepsia. think that maybe we're epileptic. Mira, el Espíritu Santo cuando viene, nos tumba, nos tembla, realmente hace de todo. When the Holy Spirit comes, sometimes he drops us, sometimes he shakes us, he does all sorts of things. ¿Ok? Pero caminar lleno del Espíritu Santo no significa que yo voy a estar caminando cada 5 pasos. But to walk in the Holy Spirit doesn't mean you're going to be tripping over every 5 steps. Significa que yo caminando con el Espíritu Santo significa que mis emociones son controladas, yo apropio por la fe. Walking in the Holy Spirit means that my emotions are controlled and No sé, bueno, vamos a ver. Pero más que todo, but more than anything, Jesucristo Jesus Christ está en el trono de mi corazón. is in the throne of my heart. Jesucristo es el todo. Jesus Christ is everything. Todo lo que yo hablo es de Jesús. Everything that I speak of is Jesus. Jesús es el trono. Jesus is in the throne. Eso significa estar lleno del Espíritu. ¿Por qué? That's what it means to be full of the Spirit. Porque Why? el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Because the Holy Spirit testifies about Jesus Por Christ. eso que cuando Pedro empieza a hablar That's why when Peter begins to speak, y cuando él empieza a decir en nombre de quién, and when he begins to say whose name it was in, él habla así, fue en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. he responds, it was in the name that's above all names, in the name of Jesus Christ. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a ser llenos, empezamos a apropiar el Espíritu Santo en nuestras vidas por fe. When we are full of the Spirit, we start to be filled by faith. Nosotros, la única cosa que queremos hacer es glorificar a Jesucristo. The only thing we want to do is glorify Jesus Christ. Glorificar a Jesucristo en el trabajo,
en la escuela, en la casa. to glorify Him at work, at school, at home. Ser lleno del Espíritu Santo es mantener Cristo en el trono. To be full of the Holy Spirit means to have Jesus in the throne at all times. El Espíritu Santo vino con el propósito específico de glorificar a Cristo The Holy Spirit came with the specific purpose to glorify Jesus y permitir a los creyentes vivir vidas santas and to permit the believers to live holy lives y ser testigos productivos and to be productive testimonies de nuestro Salvador. of our Savior. No necesitan abrir, yo voy a leer rápido. Juan 16, 13, 14 dice, John 16, 13 and 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Quién está hablando aquí? A Jesús, y Jesús está hablando así. Cuando el Espíritu Santo venir, Jesus is speaking and He's saying, when the Holy Spirit comes, Él va a venir para glorificarme. it's going to come to glorify me, Para glorificar to glorify a Él, a Jesús. to Jesus. Cuando soy lleno del Espíritu, When I'm full of the Spirit, una vez más, once again, el Espíritu Santo the Holy Spirit me va a hacer mantener Cristo en el trono de mi corazón. is going to help me to maintain Jesus in the throne of my heart. Las cosas que yo hacía antes, yo no quiero hacer. The things I used to do before, I don't want to do anymore. Yo no tomo, yo no hablo que yo no tomo porque mi religión no permite. I don't say I don't drink because my religion doesn't permit. Yo no tomo porque yo no tengo ningún placer por esto, porque mi placer es Cristo. I don't drink because I have no pleasure in that. Why? Because my pleasure is Jesus. Es diferente. It's different. Hay personas que dejan de hacer las cosas porque quieren cumplir una religiosidad. There are people who stop doing things because they want to live within a religion. Pero a lo mejor el corazón todavía está en esas cosas. But maybe their heart is still in that stuff. Pero ¿sabes qué? Cuando yo dejo de hacer algo, You know what? But when I stop doing cuando yo something, dejo de fumar, when I stop smoking, dejo de tomar, drinking, dejo de prostituirme, prostituting, dejo de robar, stealing, de mentir, lying, no hago por una religiosidad. I don't not do these things because of religious. Yo hago porque Cristo está en el trono de mi corazón. But because Christ is in the throne of my heart. Y sabes que cuando Cristo está en el trono de mi corazón, And when Christ is in the throne of your heart, yo no tengo tiempo para pensar en estas cosas. I don't have time to think about that stuff. Yo estoy pensando en Él. I'm thinking about Yo Him. estoy pensando cómo complacer a Él. I'm thinking about how Yo to estoy please pensando Him. cómo hacer para glorificar a I'm Él. thinking about how I can Yo glorify Him. estoy viendo cómo hacer para que más vidas conozcan a Él. I want to think about how I can reach more Mi lives to know corazón está Him. en Él. My heart Y is yo in voy a His. trabajar. And when I go to work, En el trabajo yo estoy pensando cómo yo puedo glorificar a Cristo en mi trabajo. at work I'm thinking, how can I glorify Christ Todo in lo my que estoy job? hablando, yo viví muchas de esas cosas. Yo iba a trabajar cuando estaba en el ejército. When I was in the army, I would go to work. Y yo iba a trabajar y llegaba antes y oraba y siempre pensaba, ¿cómo puedo glorificarte aquí, Señor? I would get there early and pray and say, God, how can I glorify you here? ¿Por qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Why? Because to be full of the Holy Spirit, Walk in the Spirit y caminar en el Espíritu es glorificar a Jesús. is to glorify Jesus. Termino con este pasaje, 1 Juan capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. 1 Juan capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. 1 John chapter 5, verse 13, 14, and 15. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Por qué termino con este versículo? Why do I finish with this verse? Porque yo creo que muchos
Because I believe many quieren caminar en el Espíritu. want to walk in the Spirit. Fue lo que Jesús dijo para los discípulos en Hechos 1:8. It's what Jesus told the disciples in Acts 1:8. Permanecer aquí, Stay here, orar, pray, ore, pray hasta que sean llenos del Espíritu. until you are full of the Spirit. Oren hasta que sean llenos del Espíritu. Pray until you are full of the Y aquí Spirit. habla que si nosotros oramos And here it says if we pray conforme la voluntad de Él, in His will, Él ya nos escuchó He's already y heard Él va a us. dar lo que estamos pidiendo. And He's going to give us what we're Póngase de asking. pie en tu lugar Please stand. y cierre tus ojos. Close your eyes. Todos cierren los ojos, por favor. Natalia, me ayude acá, por favor. Yo quiero que todos por un momento I want everyone for a moment que ustedes puedan realmente escoger entre esas dos preguntas. to make a choice between those two questions. ¿Cómo quiero caminar? How, ¿En el espíritu o en la carne? how do I want to walk? In the Spirit or in the flesh? ¿Cómo quiero vivir? How do I want to live? ¿En el espíritu o en la carne? In the Spirit or in the flesh? Cuando caminamos en la carne, When we walk in the flesh, hay inseguridad, there's insecurity, temor, fear, exclusión o alejamiento. Nos alejamos, exclusion from society, from people. nos escondemos. We hide. ¿Por qué? Porque caminamos en la carne. Why? Because we're walking in the flesh. Pero al contrario, cuando yo camino en el espíritu, But on the contrary, when I walk in the Spirit, hay osadía, there is audacity, hay gozo, there's joy, hay deseo de vivir, there's desire for life, deseo de hablar de Jesús. desire to speak of Jesus. El Espíritu Santo está aquí, iglesia. The Holy Spirit is here, church. I can feel His presence. Puedo sentir la presencia maravillosa del Espíritu Santo en este lugar. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Podemos escoger cómo queremos caminar. We can choose how we want to walk. Él no nos va a forzar. He's not going to force us. Pero si tú quieres vivir, tú quieres caminar en el Espíritu, But if you want to walk in the Spirit, empieza a clamar a Él. begin to cry out to Him. Empieza a orar. Begin to pray. Empieza a decir: Espíritu Santo, ven. Begin to say, Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven, visítame. Holy Spirit, come and visit me. Visítame, oh Espíritu de Dios. Empieza con todo tu corazón a desear la presencia del Espíritu Santo. A ser lleno, a vivir con Él, no solamente en la iglesia, pero en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la escuela, en un viaje.
Que cuando salimos, que cuando despertamos, podemos decir: Espíritu de Dios, buenos días. Como es bueno caminar contigo. Vamos conmigo, vamos a mi trabajo. No te quiero dejar excluido de mi trabajo. Viene conmigo. No te quiero dejar excluido de mi escuela. Viene conmigo. Oh, Espíritu de Dios, I want to walk with you. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar contigo. I want to walk with you, Lord. Cuando empezamos a caminar en el Espíritu, When we begin to walk in the Spirit, vamos a empezar a ver muchos enfermos sentados como el hombre sentado en la puerta hermosa. we're going to begin to see many ill people sitting at the door like that man was. A lo mejor no solamente enfermo físicamente, pero enfermo emocionalmente. Maybe not only physically ill, but emotionally. Enfermos en otras áreas y solamente están esperando para que caminemos en el Espíritu, para poder decir: en el nombre de Jesús hay vida. And these people are just waiting for the moment in which we are walking in the Spirit and we can say, in the name of Jesus, there's life. Oh, Señor. Come on, church. Empieza a buscar, empieza a buscar, empieza a buscar la presencia. Empieza a buscar la presencia. Empieza a buscar, empieza a decir: Espíritu de Dios, ven, visítame, visítame. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta preciosa presencia, Señor. Señor, yo oro, Padre, que este mismo sentir, que este mismo mover sea algo diario, sea realmente nuestro vivir, sea realmente nuestro respirar, caminar contigo, oh Espíritu Santo. Declaro que somos una iglesia que vivimos en el sobrenatural porque caminamos en el Espíritu. Yo oro, Señor, que tú levantes, Señor, a cada uno, Señor amado, de esta iglesia, Señor amado, con poder y autoridad, para declarar vida, para declarar sanidad, para declarar liberación, milagros en la vida de cada persona que ellos cruzan en el camino. Somos, Señor amado, portadores de tu gloria. Somos, Señor, portadores de tu Espíritu. Y donde caminamos, Señor amado, tiene que tener libertad, tiene que tener milagros, tiene que tener sanidad. Entonces yo oro: usa, Señor, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dê fuerte aplauso al Señor, mis amados. Puede se sentar. Quero agradecer a todos que nos acompañaron hoy en nuestra reunión en vivo, o se está viendo después en su casa. Pero quiero invitar, si estás aquí en Houston, es muy bueno que pueda estar con nosotros. Venga acá, venga a visitarnos. Y bueno, continúa siempre nos acompañando a través de nuestras redes sociales, @Restaurando Naciones USA, o a través de YouTube, Concilio Apostólico TV. Les bendecimos desde acá de Houston, Texas.